Ok, bienvenido entonces a la clase de hoy. Ah, Bien, hasta la última clase vimos prácticamente todo lo que tiene que o lo que corresponde al análisis de cortocircuito, ¿ah? No es demasiado el contenido que tuvimos que tocar acá. Recuerden que aquí básicamente lo que estamos haciendo es entender cómo hacer los clics para establecer los cortocircuitos en todas las barras. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Toda la teoría y todo lo que tiene que ver con lo que vimos en clases. ¿Ya? Voy a repetir un poquitito bien rápidamente. Toda la teoría de dónde se obtienen, ¿cierto? Y que nosotros realmente analizamos las componentes simétricas eh, del cortocircuito y en función de eso especificamos entonces los interruptores, ya sea a través del Standard Answer o el IEC. Toda esa teoría, nosotros, o sea, no, nosotros me refiero a que muchos de ustedes conmigo en set 2, ¿cierto? Y algunos otros con otro profesor anteriormente, lo han visto teóricamente y la gracia es que ahora tenemos este programa ETAP que nos permite derechamente encontrar todos los cortocircuitos de forma sencilla, ¿cierto? Una vez que nosotros ya hacemos la modelación de nuestro sistema. Recapitulando entonces, lo que nosotros tenemos que considerar, ¿cierto? En este escenario de operación que vimos, para la especificación de estos interruptores, ¿cierto? Que van a ir conectados a los elementos que salen de una barra. ¿Sí? Discutimos la semana anterior qué pasa y qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros establecemos un cortocircuito y cuál debiese ser la correcta especificación para cada uno de esos interruptores, ¿cierto? Entonces, establecimos un pequeño ejemplo aquí y es qué pasa cuando el cortocircuito no es en la barra, sino que es agua abajo o aguas arriba de uno de los interruptores. ¿Mm? Y en ese caso dijimos que la corriente o la magnitud de la corriente de cortocircuito es aproximadamente la corriente de cortocircuito de la barra menos el aporte que va por esa rama. ¿Mm? En este caso, la falla es en agua abajo del circuit breaker 5 y, y si bien la corriente de cortocircuito aquí es de 5, o sea, perdón, 8.8 kA, que es lo mismo que nosotros teníamos en la barra, la corriente máxima que va a circular por este circuit breaker va a ser los 8.8 que habían aquí, los 8.8, menos el aporte que va desde esa rama, ¿cierto? Entonces, tomando eso en cuenta y pensando en que en un sistema real, ¿cierto? En un sistema donde vamos a tener muchos ramales conectados a una barra, el aporte individual de cada uno, el aporte individual de cada uno puede ser bastante más pequeño que el total. Nosotros simplemente vamos a decir de que cada uno de estos interruptores van a estar especificados de acuerdo a la corriente de cortocircuito que hay en la barra, ¿cierto? Tomando en cuenta que eventualmente la falla no necesariamente va a ser directamente en la barra, sino que también puede ser aguas arriba, ¿sí? Puede ser aguas arriba o aguas abajo de cada uno de estos interruptores. Y por lo tanto, lo que circularía por cada uno de ellos sería eventualmente cercano a la corriente de cortocircuito de la barra. Bien. Y nos quedamos con eso, ¿cierto? Nos quedamos con eso, de que, por supuesto, las corrientes de cortocircuito se pueden calcular en todas las barras y por lo tanto nosotros podemos especificar todos los, todos los interruptores de potencia que están en todos los elementos que están conectados en todas las barras. Así de simple. Y además, finalizamos con este pequeño análisis, digamos, de los parámetros asociados a cada uno de los interruptores que vamos a especificar, ¿ya? En realidad que ustedes van a especificar. Dijimos que lo mínimo que teníamos que especificar para un interruptor es la clase de voltaje, es decir, los kilovolts,
la corriente nominal, que es asociada a la corriente de flujo de potencia, la corriente máxima instantánea o la corriente peak, la corriente de interrupción RMS, que para nosotros eh, es el parámetro I sub B que sacábamos del reporte, y finalmente el tiempo de actuación o el delay, digamos, que hay al respecto de la actuación de los interruptores. Y aquí es donde me quiero detener un poco, ¿eh? Porque en realidad hasta esta parte no vamos a tener problemas con la especificación de los interruptores. ¿Ya? Basta con que ustedes especifiquen a partir de su estudio de cortocircuito estos 4 primeros variables que están acá, y con eso es suficiente para trabajar en lo que viene. Pero dentro del tiempo de actuación tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Mm? O no cuidado, sino que tenemos que saber qué es lo que pasa ahí. Y para eso voy a hacer un pequeño diagrama. Ok. Entonces aquí nos vamos a ir a la clase de hoy. Y vamos a decir aquí diagrama de tiempo. Actuación de interruptores. ¿Cierto? Esto de acuerdo a la norma ANSI y EEE. Y bien, ¿qué es lo que dice este diagrama? Pensamos que tenemos una línea de tiempo aquí. Profe, no se está viendo el diagrama. No lo está viendo. Ahí. Ahí sí. Bien, esto lo voy a hacer porque dame un segundito acá. Tengo como un millón de ventanas abiertas. Ok, ahí. Ahí está viendo, ¿cierto? Creo que sí. Inicio del cortocircuito. Inicio del cortocircuito. Ese es el primer, en esta línea de tiempo, es lo primero que ocurre, ¿cierto? Estamos en operación normal, inicia el cortocircuito, ¿sí? Luego nosotros podríamos pensar de que existe un pequeño periodo de tiempo de retraso y luego lo que ocurre es la detección de la falla. Detección de la falla. ¿Sí? Luego, ¿y por qué hago este diagrama? Porque nos vamos a ir derechamente a esto Profe, luego. Uh-huh. o sea, hasta el momento yo veo como solo la línea de tiempo. No sé si ha dibujado algo más. Ah, no, es lo que estoy escribiendo. Chuta, ya ver. No, Un momentito.
Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Bien, tenemos entonces la detección de la falla. Luego tenemos acá que se emite la señal de disparo. Y luego lo que viene entonces derechamente la energización de el circuito de disparo, ¿no? Circuito de disparo. Y fíjese que aquí hay un rango bastante importante de tiempo, ¿eh? Desde que ocurre el cortocircuito hasta que empieza la energización del circuito de disparo. Esto podríamos asociarlo a un delay, ¿cierto? Un delay en el disparo o en el trigger del circuit breaker. ¿Okay? Posteriormente, ¿qué es lo que tenemos? Energización del circuito de disparo. Luego tendríamos la separación de contactos. Y finalmente tendríamos aquí la extinción del arco eléctrico. Extinción de arco eléctrico. ¿Ya? A todo este tiempo siguiente que tenemos acá, lo vamos a escribir con otro color. Es lo que llamamos tiempo de interrupción. Tiempo de interrupción. Y fíjese entonces de que aquí podríamos hablar de estas dos secciones que están acá. Esto sería asociado a un tiempo de apertura. Este sería tiempo de arqueo, vamos a decir, bueno, donde ocurre el arco eléctrico. Recuerde que desde el punto de vista operacional, vamos a subrayar esto. Desde el punto de vista operacional, ¿qué es lo que ocurre primero? Bien, ocurre el cortocircuito, veamos lo que aparece arriba. Ocurre el cortocircuito. Hay un tiempo, digamos, que pasa donde se detecta la falla y se envía la señal de disparo, ¿cierto? La detección de la falla, por supuesto, se hace a través de un transformador de corriente que envía una señal a un relé, y ese relé, una vez que compara la corriente de operación con las respectivas curvas de operación del relé, si se cumple la condición, entonces envía una señal de disparo al respectivo circuit breaker. Todo eso lo podríamos tomar como un delay desde que ocurrió la falla hasta que nosotros realmente le enviamos la señal de disparo al circuit breaker. ¿Okay? Ese circuit breaker que está ahí entonces comienza diciendo, mira, tienes que abrir ahora. Entonces se energiza dependiendo de la tecnología, ¿cierto? Algunos que son magnéticos, otros que son con resorte, etc. Pero todos parten del hecho de que necesitan una señal de operación, una señal de trigger que viene desde el relé. Luego pasa un tiempo relativamente corto, ¿cierto? Que es el tiempo de apertura desde que se energiza hasta que se separan los contactos, ¿ya? Y una vez, o mientras se separan los contactos hasta un cierto tiempo donde están abiertos los contactos, existe un arco eléctrico entre las dos placas, digamos, del interruptor, en cada una de las fases.
Y por supuesto, la cámara de arco eléctrico que tiene el interruptor está diseñada para extinguir en un cierto tiempo el arco eléctrico. Y por lo tanto, el tiempo que está en azul ahí, nosotros lo asociamos al tiempo total de interrupción, que es el tiempo que demora solamente el interruptor en abrir, ¿ok? Solamente el interruptor en abrir. ¿Y por qué es importante esto que estoy hablando? Porque justamente esto toca el punto número 5 que está acá. Si bien ese tiempo de actuación asociado a los interruptores, nosotros lo podemos definir porque, digamos, nosotros estamos considerando las condiciones mínimas. En la realidad, ese tiempo de actuación tiene que ver principalmente con la tecnología del interruptor y con qué tan caro estoy dispuesto yo a desembolsar para comprar un interruptor que sea relativamente rápido. Entonces, como nosotros vimos en ETAP, dependiendo del catálogo que estemos viendo, ese tiempo de actuación se especifica en milisegundos o en ciclos, pero básicamente yo puedo elegir cualquiera de esos, ¿cierto? Puedo elegir cualquiera de esos cuando estoy diseñando o cuando estoy comprando. Si es que yo estoy modelando un interruptor que ya existe, entonces simplemente tengo que elegir el tiempo de actuación total que tiene ese interruptor. Y fíjese que ese tiempo lo da el fabricante cuando el interruptor está nuevo y se da por una cierta cantidad de operaciones, ¿no? Normalmente entre 1000 y 10.000, no, entre 1000 y 10.000, entre 100 y 1000 operaciones del interruptor. No obstante, después de cierto tiempo, generalmente de forma anual, se hace una medición de los tiempos de actuación, es decir, si el tiempo de actuación ante una falla de un interruptor está dentro de lo que especifica el fabricante o no. ¿Ya? Y eso se hace con mediciones, ¿cierto? Hay equipos para hacer aquello. Pero ese tiempo de actuación es muy, muy, muy relevante desde el punto de vista de la coordinación de protecciones, puesto que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, dos protecciones en cascada, nosotros tenemos que asegurarnos de que si existe un cortocircuito, la protección que está más cercana, digamos, a la falla es la primera que tiene que abrir, ¿cierto? Después vamos a hablar de esos criterios. Pero en caso de que esa falla perdón, ese interruptor no opere, digamos, por X motivo, porque hay una falla, porque no se midió correctamente la corriente de operación, ¿cierto? Porque no actuó el relé, porque se desenergizó, por X motivo, siempre hay aguas arriba, más interruptores, digamos, con sus respectivas protecciones que van a actuar como respaldo de esa protección que no actuó. Entonces, ese tiempo, ese tiempo de respaldo o ese tiempo de actuación del interruptor es, pero muy, muy, muy importante para efecto de la coordinación de protecciones. ¿Ok? Y por lo general, los pasos de coordinación, es decir, el tiempo que yo dejo entre una protección y otra, se establece alrededor de los 100 milisegundos o 200 milisegundos. Pero si nosotros hilamos más fino, podemos pensar de que ese tiempo, esa diferencia temporal que existe entre una curva y otra, ¿sí? En el sector de las corrientes de cortocircuito, corresponde a este tiempo de actuación de los interruptores. Entonces, fíjese que este circuit breaker, ¿cierto? Voy a poner cualquiera simplemente. Chuta. Este circuit breaker estoy pensando. A ver, queremos uno de 15 kilovolts aproximadamente. Ok, ese. ¿Ya? De nuevo, no pensemos en los otros términos, ¿cierto? Recuerden que ustedes van a especificar los kilovolts, van a especificar la corriente nominal,
el estándar que van a utilizar, es decir, las corrientes simétricas que calcularon o las corrientes asimétricas o totales. Pero particularmente aquí nos vamos a concentrar en la cantidad de ciclos, ¿ya? Si nosotros elegimos un interruptor de 5 ciclos, quiere decir que en nuestro diagrama temporal, fíjese, voy a volver entonces al diagrama temporal. Ahí está. En nuestro diagrama temporal, este tiempo que está aquí se asocia a ese delay o a esa cantidad de ciclos que demora el interruptor en operar. Y eso en la realidad es básicamente el tiempo que hay desde que se energiza el circuito de disparo hasta que se extingue el arco eléctrico y ya se despeja totalmente la falla. ¿Okay? Pero recuerde esto. Cuando nosotros coordinemos las protecciones y establezcamos los ajustes de cada una, este tiempo que está aquí también es importante de considerar, ¿cierto? Y es el tiempo que demora todo el aparataje de protecciones que nosotros tenemos para detectar la falla, ¿cierto? Compararlo con el relé, ¿cierto? O sea, compararlo con las curvas del relé, etcétera, y cuando ya se establece la condición de cortocircuito, enviar la señal de disparo, que esa señal de disparo puede ser una señal eléctrica, ¿cierto? Puede ser una señal de luz, etcétera. Ya dependiendo la aplicación, la señal de disparo se envía de diferentes formas y hay decodificadores que permiten entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí también hay un delay asociado, ¿no? Normalmente es pequeño, ¿no? Pero el orden de 2, 3 milisegundos, pero es tiempo, digamos, que nosotros, fíjese que mientras más nosotros nos demoremos aquí, más tiempo va a estar el interruptor o los interruptores soportando un cortocircuito, ¿no? Fíjese que yo he visto protecciones o sistemas de protección que este tiempo llega a los 800 milisegundos. Eso ya es prácticamente inaceptable, ¿no? Incluso hasta un segundo. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo y fíjese que el interruptor tiene que estar especificado y diseñado para que pueda soportar esa cantidad de tiempo una corriente de falla, ¿no? Así que hay que ser muy cuidadoso, puesto que nosotros no podemos pensar de forma solitaria que los interruptores que estamos especificando van a estar bien dimensionados mientras nosotros digamos que la corriente máxima y la corriente de interrupción corresponden con lo que tengamos en el sistema, ¿no? Sino que tenemos que considerar esta línea de tiempo donde aquí particularmente entra en juego todo lo que tiene que ver con la detección y envío de la señal de disparo. Sobre todo lo que tiene que ver con la detección de la falla, pues puede durar mucho tiempo, ¿eh? Puede durar mucho tiempo. Eso va a depender de qué tan bien o qué tan mal tengamos nosotros coordinadas las protecciones. ¿Okay? Entonces, la cantidad de ciclos acá va a ser relevante. Y por el momento, o para la tarea 2, para el trabajo 2 que vamos a comentar a continuación, usted simplemente deje esta cantidad de ciclos como una condición, digamos, que va a quedar en el aire. Puede dejarlo como por defecto 5 ciclos, 2 ciclos, 3 ciclos, 8 ciclos, como quiera. Pero sí vamos a tener que tocar ese tema cuando hablemos de la coordinación de protecciones, ¿no? Va a ser importante. ¿Y por qué le digo? Porque eh, solamente con los estudios de cortocircuito nosotros no podemos establecer claramente cuál es la cantidad de ciclos que debe demorar un interruptor en abrirse. No podemos hacer eso. Tiene que hacerse derechamente con la coordinación de protecciones. Y muchas veces vamos a necesitar que los interruptores sean relativamente rápidos y otras veces simplemente no va a importar mucho. Y por lo tanto nosotros podemos darnos la libertad de darle más tiempo, digamos, al interruptor para operar. Y con más tiempo me refiero a que por diseño, digamos, van a ser un poco más lentos. Y eso está bien, son más baratos, etc.
Eso. Eso. Bien, ahora quiero... Aquí está. Bien, aquí está el trabajo número 2. Hoy día corresponde ya a tener el enunciado. A tener el enunciado. Esto se entrega el 29 de diciembre, por lo tanto tenemos un montón de tiempo, como un mes, ¿cierto? Así que por favor no me pidan más extensión de plazo porque ya consideré, digamos, todas las eventuales extensiones que van a haber. El trabajo número 2 es relativamente simple, y es básicamente hacer un estudio de cortocircuito, ¿no? Lo que dice aquí es, utilizando el sistema eléctrico del trabajo 1, ¿okay? O sea, lo que van a entregar en un par de días más, se desea realizar estudio de cortocircuito en todas las barras bajo las normas ANSI e IEC. Para ello debe estudiar fallas simétricas y asimétricas, vale decir, haga el estudio para las 4 fallas que establece la norma. Con el fin de tener esa norma técnica chilena, deben realizarse estudios de cortocircuito para fallas trifásicas, bifásicas de tierra, bifásicas y monofásicas de tierra. Para ambos estándares, debe tener en consideración la determinación de todas las componentes correspondientes a cada estándar del cortocircuito. Y para eso, de nuevo, debe revisar lo que hicimos en la última clase respecto a la definición de las corrientes de cortocircuito establecidas por norma, ¿sí? Recuerde que con ETAP usted puede obtener 4 de ellas, pero el resto se pueden obtener, digamos, con relaciones matemáticas que se establecen en la misma norma, ¿no? Con estos resultados, entonces, debe realizar las especificaciones generales de los interruptores de potencia asociados a todos los elementos del sistema eléctrico propuesto, además de incorporarlos en el modelo de ETAP. ¿Okay? Por lo tanto, su solución o su trabajo dentro del informe va a ser justamente agregar cada uno de estos circuit breakers a todos los elementos del sistema, elementos del sistema, y especificarlos correctamente. ¿Mm? Hoy día lo que vamos a hacer es centrarnos simplemente en una barra y lo vamos a hacer en una barra. ¿Mm? Lo vamos a hacer en una barra o en 2 barras probablemente. Y de acuerdo a que todo lo que hemos hecho lo vamos a especificarlos correctamente los interruptores y ustedes pueden tomar eso de referencia para hacerlo con todo el resto de barras y de acuerdo al estudio de cortocircuito que ustedes pueden realizar con ETAP. Y adicionalmente, estudie cómo las propuestas de soluciones operativas que usted planteó en el trabajo número 1, ¿cierto? Recuerde que para mantener todas estas consideraciones de que los voltajes estén dentro de los márgenes establecidos, que no hayan sobrecarga, usted eventualmente tuvo que o va a tener que proponer algunas soluciones operativas, ¿cierto? Agregar elementos, aumentar la capacidad de los transformadores, no sé, poner bancos de condensadores, lo que sea que ustedes están planificando para hacer. Por supuesto, no espero que todos hagan algo diferente, sino que, o sea, no espero que todos hagan lo mismo, sino que cada uno llegue con su propia solución. Eso es lo normal. Cada uno va a tener diferentes consideraciones y por lo tanto va a llegar a una diferente solución. Entonces, aquí va a tener que estudiar además cómo esas propuestas de soluciones que usted agregó en el trabajo van a modificar los resultados de cortocircuito. ¿No? Es decir, en nuestro sistema base, que tiene todos sus defectos, ¿cierto? Que tiene algunos problemas de tensión, que tiene algunos problemas de sobrecarga, van a haber algunos resultados de cortocircuito, ¿cierto? Todo el estudio de cortocircuito que ya hemos hecho, ustedes lo van a hacer formalmente en un informe. Pero en esta parte usted va a estudiar cómo esas soluciones que usted planteó van a modificar las corrientes de cortocircuito y si finalmente va a afectar o no el hecho de que usted haya agregado o sacado elementos o lo que sea que haya propuesto, cómo eso va a cambiar la especificación de los interruptores. O derechamente quizás no cambia nada. Pero lo importante es estudiar si es que esas soluciones que ustedes establecieron modifican en algo los resultados que ustedes pudieran haber hecho para el sistema original.
Ese es el trabajo número 2. Y como le digo, tienen bastante tiempo. El resto de abajo es lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo que para el trabajo número 1. 3 personas, cómo tienen que hacer el informe, 20 páginas, más 10 de anexo, etc. Y recuerde, martes 29 de diciembre, por lo tanto, tenemos harto. Bien. Vamos entonces a lo que nos corresponde. Ok. Quiero que especifiquemos entonces, lo que ocurre aquí abajo. Entonces, nos vamos a centrar en esto que está aquí. Nos vamos a centrar en eso que está ahí. Y esto va a ser relativamente simple. Y quiero que lo hagamos juntos. Quiero que lo hagamos juntos. Entonces vamos a estudiar qué es lo que pasa primero en esta barra. Y por lo tanto deberíamos ser capaces de especificar este interruptor entre barras, el interruptor que va aquí y el interruptor que va acá. Y luego vamos a hacer lo mismo con la barra 8. La diferencia es que en vez de usar estos High Voltage Circuit Breaker, que son los cuadraditos, para todas las tensiones que son menores a 1000 volts, tenemos que utilizar estos Low Voltage Circuit Breakers, que son los que están al lado. Esa es la diferencia, pero la especificación es en esencia lo mismo. Bien, voy a agregar entonces estos interruptores. Bien. Y bien, pensemos entonces cómo abordaríamos la definición de estos interruptores de potencia que están aquí. ¿Qué haríamos primero? Hagámoslo bajo el estándar ANSI, que ya lo tenemos seleccionado, y vamos, por supuesto, a hacerlo en la barra 6. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería el primer paso que deberíamos hacer para especificar esos interruptores? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué deberíamos hacer aquí? Flujo de potencia para conocer las corrientes nominales. Perfecto, ¿cierto? Perfecto. Sí, eso sería lo primero. Entonces, si nosotros establecemos un flujo de potencia, pese a que hay elementos que están en sobrecarga, ¿cierto? Todo eso lo vamos a solucionar en la tarea 1. ¿Okay? Yo no lo quiero hacer porque no quiero mostrarles la solución, ¿cierto? Y por lo tanto, la gracia de esto es que cada uno va a llegar a diferentes soluciones. Entonces, no hay una única solución para resolver todos estos problemas. Pero desde el punto de vista de flujo de potencia, si nosotros vemos las corrientes que circulan, son bastante miserables respecto de las corrientes nominales que nosotros pudiésemos tener en los interruptores. Recuerden que en estos circuit breaker siempre partimos desde 1200 amperes. Desde 1200 amperes. Y esto da cuenta un poco de, bueno, aquí tenemos 600 amperes. Esto da cuenta un poco de lo que yo mencioné en la clase anterior, es que nuestra definición del sistema, o qué también estamos utilizando el sistema de distribución industrial establecido aquí, no es muy buena, ¿cierto? No es muy buena. Porque si estuviera buena, la idea, o sea, no es que esté mal, ¿cierto? No es que esté mal tampoco, pero la idea es sacar el mayor provecho a lo que se tiene con lo que se puede.
Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que nosotros eventualmente podemos tener más carga en el sistema, ¿cierto? Podemos tener más carga en el sistema y eso se da cuenta, digamos, porque el mínimo de corriente en operación continua que van a tener estos interruptores de 600 amperes, es decir, un sistema de 3. Bueno, esto es 3.75, eso es más abajo. Aquí. Ya, eso por ejemplo. Después vamos a ver si están bien las otras especificaciones. Un sistema de 3.75 kilovolt aguanta hasta 1200 amperes nominales. Por lo tanto, esperaríamos tener ahí 1200 amperes, ¿cierto? O un poco menos que eso. Pero tenemos con suerte un tercio de eso. Un poco menos de un tercio. Eso. Bien, eso es lo primero. Y por lo tanto, ustedes ya están imaginando de que parece que la corriente de operación continua no es una gran restricción, digamos, en los interruptores, y están con bastante holgura en ese parámetro. Por lo tanto, si a todos los asociamos con la corriente más pequeña, que sean 600 o 1200 amperes, dependiendo del fabricante, vamos a estar relativamente bien y no vamos a tener problemas respecto de los flujos de potencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahora con la corriente de interrupción y la corriente máxima? Bueno, la corriente nominal de interrupción, la corriente máxima de interrupción y el closing latch, que sería equivalente a nosotros a la corriente máxima de todas las máximas, ¿cierto? A la corriente momentánea que tiene que abrir el interruptor. Vamos a ver eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para ahora para establecer esos criterios? Cortocircuito máximo, ¿cierto? Cortocircuito máximo. Bien, ¿qué cortocircuito vamos a hacer? Trifásico. Trifásico. ¿Y por qué trifásico? Bueno, no tengo idea, ¿cierto? No sé si es el mayor, pero si no sé, entonces hago un reporte. Perfecto, un reporte. Aquí estamos. Y vamos a ver los resultados entonces de nuestro reporte. Aquí está. Tenemos que 11.9 la magnitud de la corriente trifásica, 12.8 la magnitud de la corriente monofásica y 12.46. 12.46. Entonces fíjese que todas las corrientes que estamos calculando aquí es el I de falla prima prima, es la corriente simétrica momentánea de medio ciclo, en valores RMS en kiloamperes. Entonces nosotros podríamos estimar la mayor de esta, ¿cierto? La mayor de esta, que serían los 12.85 kiloamperes, para establecer nuestra corriente máxima 12.85. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que estaríamos diciendo aquí? De que este interruptor tiene que soportar 12.85 kiloamperes de cortocircuito simétrico inicial. Si nosotros esto ahora lo cambiamos a estándar IEC, podemos establecer la corriente máxima. Trifásico. Y aquí está. Entonces fíjese que la corriente, el ISO P máximo que tenemos es de 34.5
34.5 kiloamperes. ¿Ya? 34.5 kiloamperes. Esa sería entonces equivalente a la corriente, digamos, peak máxima. ¿Ya? Eso lo podemos ver aquí abajo. Ahí está. Peak current en kiloamperes. 34.5, ¿cierto? 34.5. Entonces, si nosotros vamos a etapa, nosotros decimos acá, bien, este interruptor entonces tiene que soportar esta corriente close and latch RMS, o en este caso es una corriente peak, por lo tanto, este close and latch peak sería 34 punto y algo, ¿cierto? 34.7 creo que era. Entonces nosotros podríamos asociar esto a 62 kiloamperes. Y este close and latch RMS sería equivalente a la corriente asimétrica momentánea, pero RMS. ¿Ya? Que en este caso 58 o 37 incluso kiloamperes está más que suficiente. Bien, ¿dónde está el reporte? Aquí está el reporte. Bien. Y respecto entonces de la corriente de interrupción, entonces tenemos 14.046, sí, 14.046 kiloamperes. 14.046. Entonces, esta corriente de interrupción con 18 kiloamperes estamos suficientes, ¿cierto? Es suficiente. Máxima corriente de interrupción, 23 kiloamperes, es suficiente. Y con eso tenemos una especificación básica de la interruptora. Con eso tenemos la especificación básica del interruptor. Corriente peak y, bueno, close and latch o corriente peak para nosotros va a ser lo mismo. Peak o RMS, la corriente de interrupción que está asociada a la de 4 ciclos, de 30 ciclos. Yo les recomiendo siempre usar la de 4 ciclos, pero normalmente la de 4 y 30 ciclos son prácticamente iguales. No baja mucho cuando esperamos más ciclos. Y eso sería, ¿no? Esa sería nuestra especificación del interruptor que está acá. De hecho, quiero ver los nombres, así que vamos a decir circuit breaker. Ahí. Okay. Ahí tenemos listo el CD7. Ahora fíjese que este asunto también lo tenemos que estudiar bajo dos condiciones de operación, y es que este interruptor puede estar abierto, puede estar cerrado. Puede estar abierto, puede estar cerrado. Entonces tenemos que asegurarnos de que en la condición cuando esto está abierto, entonces nosotros tenemos un cortocircuito en esa barra y de nuevo hacemos el mismo análisis. Ahora de nuevo, todo esto queda supeditado a lo que ustedes encuentran en la tarea número 1. Todo queda supeditado a aquello. Porque si ustedes dicen, mire, en realidad en todas las operaciones donde yo puse el switch on, o todo donde puse el switch off, entonces simplemente no podía mejorar las tensiones o había elementos de sobrecarga, por lo tanto mi conclusión es que siempre el switch tiene que estar on o siempre el switch tiene que estar off. ¿Sí? Si es así, entonces no hay motivo para analizar una u otra condición, ¿cierto? Si ustedes ya establecieron que en condición normal no es posible que esté encendido o que esté apagado, entonces no es necesario estudiarlo en este caso. Pero aquí estamos en el general y lo podemos hacer.
Entonces fíjese que aquí ya las corrientes son bastante más bajas. Las corrientes son bastante más bajas. Y por lo tanto nos quedamos con el mayor, que sería el anterior, y nos quedamos tranquilos de que no importa si el switch está abierto o está cerrado, ese interruptor va a soportar los cortocircuitos respectivos acá. ¿Sí? Y de hecho, si vemos, no hay nada en la ventana de mensaje. Si yo cambiase esta especificación y tuviera una especificación más mala, digamos, de lo que pudiese haber en esa barra, entonces en la alerta nos va a decir, mira, el CB7 está mal dimensionado. ¿Qué es el compañero? Dice, Miguel pregunta, profesor, ante una falla en la barra 5 o 6, ¿no debería abrir el CB1? Es una buena pregunta. Aquí todavía no hemos establecido ningún criterio de apertura de interruptores. Simplemente lo estamos especificando. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que en todos los ramales debe haber un interruptor. ¿Sí? Siempre debe haber un interruptor aquí. No obstante, el orden en que van a operar, ¿sí? Eso va a estar establecido por criterios que vamos a definir después, cuando hablemos de coordinación de protecciones. Pero por el momento asegurémonos de que los elementos que estén ahí estén bien especificados y luego nos lanzamos con eso. Pero respecto de su pregunta, SCB1 normalmente no es una protección, un interruptor entre barras, no es generalmente una protección que va a actuar ante un cortocircuito, ¿no? Generalmente no lo es. Simplemente es un interruptor que es normalmente cerrado o normalmente abierto. ¿Sí? No actúa para efectos de cortocircuito. Eso es lo que ocurre con esos interruptores entre barras. Y así lo vamos a considerar también. Bien, entonces podríamos ahora pensar de que este interruptor, el CB7 que establecimos ahí, voy a sacar el CB6, el CB7 lo voy a copiar y lo voy a pegar. Puesto que ¿dónde está? Chuta, por aquí arriba va a aparecer. Ahora tengo un poco más lento el etapa. No sé si ustedes lo están notando. Probablemente para ustedes no. O se ve igual quizá. Pero es porque lo tuve que instalar en una máquina virtual. Bien, ahí tenemos entonces CB7 y CB9 con las mismas especificaciones, ¿cierto? Y de hecho, lo correcto aquí sería pensar de que ese interruptor, no importa si va a tener funciones de protección o no, va a tener también las mismas especificaciones, ¿cierto? Va a tener también las mismas especificaciones. Y por lo tanto, podemos asociar a las mismas, ¿cierto? Dijimos que era 7.5 HKSA500. Ahí está. Con las mismas especificaciones que dijimos anteriormente.
Ahí está. Y ahí tenemos entonces correctamente especificados estos interruptores que están acá. Lo mismo habría que hacer con estos que están aquí, ¿cierto? Lo mismo habría que hacer, o habría que hacer el mismo análisis, eso es lo que voy. Ahora, por supuesto, todo esto nosotros lo estamos haciendo dentro del programa, lo que no tiene ningún problema y desde el punto de vista de modelación y especificación de equipo está correcto. En la realidad todo esto tiene que hacerse mediante un informe, ¿cierto? Y por eso yo le estoy pidiendo el informe. Soy un poco latoso hacer ese informe y quizá es trabajo un poco innecesario. Yo mismo me he visto en eso, porque muchas veces lo que se quiere es tener la especificación de los interruptores o se quiere saber cómo tienen que ser los taps para que la cosa funcione bien, pero uno tiene que, digamos, hacer el argumento técnico de todo aquello para respaldar la decisión que uno está tomando, ¿no? Y eso finalmente es lo que da cuenta el informe. Bien, estamos correctos acá, estamos correctos aquí, y ahora nos podemos ir al lado secundario de este transformador. Nos podemos ir al lado secundario de este transformador. Bien, y aquí la diferencia es que vamos a utilizar interruptores de baja tensión, ¿ya? Que son los que están justo al ladito de... No se va a guardar el asunto. Bueno, no importa la pausa, lo hago rápido. Aquí necesitamos estos low voltage circuit breaker. Ahí está. Bien, introducimos entonces qué es lo que hay dentro de estos low voltage circuit breaker y qué tan diferentes son de los que nosotros tenemos o los que habíamos dicho. Si usted se fija, aquí donde dice rating, está la especificación del interruptor propiamente tal, ¿ya? Déjeme decirle también de que la gran diferencia que existe entre los interruptores de alto voltaje, digamos, mayor a 1000 volts aquí en ETAP, y los de menor de 1000 volts, es que los de baja tensión tienen incorporado dentro tanto el equipamiento de detección, ¿sí? o de medición, los transformadores de potencial, los transformadores de corriente, el relé y el interruptor, ¿sí? Lo que ustedes conocen como interruptores de caja moldeada, ¿cierto? Interruptores de caja moldeada. Es decir, lo que hay dentro es todo el equipo de protección. Ya no me tengo que preocupar de tener un transformador de corriente separado, ¿cierto? Tener un relé de forma separada y tener la conexión hacia el interruptor. No. En los low voltage circuit breaker está todo ingresado ahí mismo, digamos, todo lo mismo. En cambio, en los de alta tensión, nosotros simplemente especificamos el interruptor de potencia, ¿ya? El interruptor sin la unidad de medición y sin la unidad de control. Y eso lo vamos a tener que agregar de forma separada utilizando estos transformadores de corriente que están aquí, estos transformadores de potencial que están acá. Y además estos relés que aparecen aquí abajo, ¿cierto? Se dan cuenta que hay un relé de voltaje, hay relé de potencia inversa, hay relés de frecuencia, de motor, ¿cierto? De sobrecorriente, diferenciales, multifunción, etc. Particularmente lo que nosotros sí podemos hacer y en lo que nos vamos a concentrar son en las fallas de fase, ¿cierto? En las fallas de sobrecorriente y por lo tanto todas las funciones de protección que nosotros vamos a establecer, que son las mínimas que uno pudiese considerar, son las de sobrecorriente. Es decir, nosotros nos vamos a preocupar principalmente de los relés de sobrecorriente o los relés de multifunción. ¿Okay? Que es donde nosotros podemos finalmente establecer estas curvas de protección ANSI o IEEE inversa, extrema inversa, etcétera, para las funciones de protección. Bien, vamos entonces a ver qué especificación le damos a estos interruptores. Una cosa adicional. Fíjese que
Aquí en rating, entonces lo que nosotros estamos especificando acá es única y exclusivamente es el única y exclusivamente es el interruptor de potencia, ¿ya? Aquí nosotros podemos asociar entonces alguna protección o algún relé por librería, ¿no? Es decir, no es que a los de baja tensión no tengamos una curva con la que trabajar, sí, sí la vamos a tener, pero está ingresada, digamos, en otra de las pestañas que están. ¿Okay? Y si ustedes se dan cuenta, uno puede extrapolar lo que nosotros conversamos para los de alta tensión, para estos de baja tensión, ¿ya? Corriente nominal, ¿cierto? Voltaje nominal, delay, que sería el tiempo que demora el interruptor en abrir, el making current, que es la corriente máxima de interrupción, o sea, perdón, la corriente máxima que debe soportar el interruptor, corriente nominal de interrupción y corriente máxima de interrupción. Eso podría ser. ¿Se fijan? Es en realidad lo mismo. En realidad es lo mismo. Bien, vamos a cambiar la falla entonces. Lo vamos a hacer ahora en la barra 8. Fíjese que esto que yo estoy haciendo de forma particular para la barra 6, para la barra 8, lo estoy haciendo simplemente porque quiero explicarle a ustedes cómo llegar a los resultados. Pero una vez que uno lo entendió para hacer en una barra, nada me impide que yo diga, bien, voy a hacer el cortocircuito en todas las barras, voy a tomar una tabla gigante donde estén todas las componentes de cortocircuito, todas las barras, ¿cierto? Y en función de eso, pues digo, mira, la especificación para el interruptor es esto. Se puede hacer muy fácil. Una vez que yo lo entendí para una barra, lo extiendo a todas las barras y simplemente aquí lo que hago es, fíjese, hacer un cortocircuito y digo, todas las barras, vamos arriba. Shum. Hago cortocircuito en todas las barras, saco el reporte y me va a salir el listado entonces de las corrientes en todas las barras. Y fíjese que aquí hasta usted lo puede exportar en Excel. Aquí, Microsoft Excel. Usted hace el reporte y le va a salir un reporte así medio raro, pero usted va a sacar esa parte que le interesa, que son las corrientes de cortocircuito y las 4 componentes que nos da ETAP. Bien, a ver, nos interesa la barra 8. Bien, corremos el cortocircuito. Perdón, vamos a aplicar el otro. A todo esto, por cómo vamos, y vamos relativamente rápido con el avance. Es muy probable que al final alcancemos a ver algo de arco eléctrico, ¿no? Al menos una clase, creo yo. Sería bastante positivo que alcancemos a ver algo de arco eléctrico. Eso sí, hay que hablar del asunto. Eso sí, va a haber una de las semanas que tenemos clase que yo no voy a poder asistir a la clase, así que yo les voy a avisar cuál clase es, todavía no estoy seguro porque tengo que viajar. Y les voy a indicar con anticipación cuál va a ser la clase que derechamente no vamos a hacer. Bien, estos son los resultados entonces para la falla en la barra 8. Tenemos entonces corriente máxima de 33.4 kA. ¿Sí? Peak current, 33.4 kA. Y el breaking current de 15.802. 15.802.
Bien. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Tomamos esos resultados y los utilizamos para especificar nuestros interruptores. 33 punto algo y 18 creo. Entonces vamos a ver qué hagamos por estándar IS. Ustedes pueden elegir a cualquiera de los dos estándar, van a tener diferentes catálogos, esa es la única diferencia. Bien. Ok, aquí tengo que explicarles algo primero, ¿no? Tengo que explicarles algo. Bien, mire, lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí nosotros elegimos el fabricante. Recuerdo que estamos pensando en cajas moldeadas. ¿Ah? Podemos hacerlo con los PowerCV. Ya, es lo mismo. Bien, entonces estamos pensando con las cajas moldeadas. Entonces, yo no puedo elegir un interruptor sin escoger el modelo del relé, ¿cierto? Y la cantidad de amperes nominales que va a tener. Entonces aquí a la derecha nosotros especificamos estos datos de cortocircuito. ¿Ya? De nuevo, podemos buscar en detalle qué es lo que son estas siglas, pero CM hace referencia al making current, ¿ya? Es decir, a la corriente máxima peak que va a tener este interruptor. Va a tener ese interruptor. Pero fíjese lo siguiente. Si nosotros especificamos uno de estos interruptores que están acá, entonces tenemos que también elegir uno de estos modelos de relé que hay aquí abajo, ¿ya? Es decir, en otras palabras, lo que estoy eligiendo acá, a la izquierda donde dice model, ahora vamos a poner uno, que se tenga. Bien. Lo que estoy eligiendo acá entonces en el modelo es el modelo del caja moldeada, ¿sí? A la derecha lo que hay son las especificaciones de cortocircuito, por supuesto del interruptor de potencia. Aquí abajo lo que estoy definiendo es la corriente nominal que va a tener el interruptor y abajo va a ser el tipo de relé que va a tener, ¿ya? En este caso termomagnético, ¿okay? Y con sus diferentes modelos también el relé. Y esto lo que va a hacer es cambiar derechamente el tipo de curva que va a tener el interruptor. Entonces, para la tarea número 2, podemos dejar esto, digamos, en stand-by y simplemente especificar el interruptor ingresando los valores acá. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no quiero que hagamos el trabajo de elegir un interruptor y después vamos a tener que cambiarlo porque vamos a querer otra curva. ¿Ya? Simplemente digamos, mira, la corriente nominal tiene que ser mayor a tanto, a lo que dice aquí, ¿cierto? Los kilovolts nominales tienen que ser esto que está aquí. El making current tiene que ser alguno de esos, ¿sí? Que son valores relativamente estandarizados, ¿no? Y eso igual está correcto. Pero posteriormente, cuando hablemos de protecciones y de curvas de protección, vamos a tener que elegir uno de librería, porque aquí no estamos asociando ninguna curva de protección, solamente estaríamos especificando el interruptor. Así que, dicho eso, el making current era de 33 puntos y algo, por lo tanto vamos a asociar 40. El breaking current era de, no sé, 13. 13 y algo, por lo tanto vamos a poner 14 o 16. No importa sobredimensionar un poco el 16 mejor.
16. Y el Ultimate Breaking, si es 16, entonces pueden ser 18 o 25. La diferencia entre estos dos, chuta, este no sé. La diferencia entre estos dos es que el que aparece aquí como Service Breaking, que en otras palabras es la corriente de interrupción asociada a ese interruptor, y el Ultimate Breaking, que hace referencia a la corriente máxima que puede interrumpir ese interruptor. Es que esta corriente de servicio, el fabricante, a ver cómo decirlo, la corriente de servicio, el fabricante asegura de que puede tener una cierta cantidad de operaciones sin que se dañe el interruptor. ¿Ah? Eso depende del fabricante y uno lo puede ver por catálogo sin problema. El Ultimate Breaking se asocia a una corriente un poco mayor a la corriente de interrupción nominal, de tal forma de que tampoco se daña el interruptor, ¿ya? Pero sí disminuye la cantidad de operaciones totales que tiene el equipo, ¿ya? Y derechamente, si nosotros queremos abrir una corriente, por ejemplo, de 30 kiloamperes, entonces este interruptor no es capaz y va a tener daño, digamos, en su operación. Probablemente va a despejar la falla igual, pero no va a poder operar de nuevo. Así que esa es la diferencia entre el Service Breaking y el Ultimate Breaking. Lo mismo que nosotros dijimos acá arriba como corriente nominal de interrupción y corriente máxima de interrupción. La nominal es que el fabricante dice, mira, usted tiene N veces que puede operar el interruptor para abrir corrientes de 18 kA o menos. Si tú quieres sobrepasar ese límite de 18, puede llegar hasta 23 kA y el interruptor va a seguir operando bien, pero usted va a cortar la cantidad de operaciones que tiene el interruptor. Si usted quiere abrir o interrumpir una corriente que es mayor a 23 kA, entonces derechamente va a dañar el interruptor y probablemente va a haber que repararlo o derechamente cambiarlo. Eso es lo que significa, esa es la diferencia entre esas dos. Bien, nominal tenemos 0,48, por lo tanto trabajamos con 500. Corriente nominal, no recuerdo cuánto teníamos aquí de corriente nominal. Ya pensemos que estos dos están en fase, cerca de 1000 amperes. 750, ok. Entonces vamos a decir que son 1000 amperes, 8000 amperes. Okay. Delay vamos a decir que es de 100 milisegundos. De nuevo, todo esto lo vamos a escoger después desde la librería, ¿no? Es decir, vamos a seleccionar todo un cajón moldeado completo. Una cosa interesante e importante de mencionar aquí es que todos estos modelos que están acá, no son inventados, digamos, no son como un juguete, digamos, que nosotros estamos simulando acá. Si usted busca en los catálogos de Allen Bradley, por ejemplo, o de General Electric, de los más grandes, si busca de los más chicos probablemente no va a encontrar. Pero de los más grandes y busca esos modelos, son interruptores de verdad, con las especificaciones de verdad que se muestran, ¿no? Es decir, estas librerías están cargadas desde los catálogos de fabricante real, o sea, no estamos jugando acá. Eso sí, probablemente muchas de ellas van a estar descontinuadas. Eso es obvio porque estamos trabajando con ETAP 12.6, que corresponde al ETAP de como el 2014, creo que. ¿No? Ahora ya van en el ETAP 17, si no me equivoco. No, el DeepSilent en el 17, el ETAP va en el 2000, en el 20 punto algo. Así que
todas estas librerías en las nuevas versiones de TAP están actualizadas con los catálogos actuales de cada uno de los fabricantes. Por lo tanto, si ustedes buscan, pueden que muchos de ellos sí aparezcan y otros directamente no aparezcan. Y ustedes pueden ver información un poco más detallada de cada uno de los interruptores, no solamente las especificaciones técnicas, sino que cómo está construido, las dimensiones, ¿cierto? El mecanismo de operación, etc. Bien, y con eso entonces nosotros tenemos especificados nuestros interruptores, solamente el interruptor. Entonces, para esta tarea número 2, de cortocircuito, basta con que usted especifique los interruptores de esta forma, ¿ok? Basta con que lo especifique de esa forma y está bien, ¿ya? Pero les adelanto de que derechamente en la tarea número 3, donde sí hablemos de protecciones y de coordinación, vamos a tener que elegir alguno de los que aparece en librería para poder asociar una curva de protección. Así que vamos a tener que tomar estos valores de referencia para estimar lo que aparece dentro de la librería. Bien. Bien, tomamos este como referencia y agregamos el mismo interruptor aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí tenemos especificado esta línea, digamos, de interruptores. Y de nuevo repito, lo que usted va a tener que hacer en la tarea simplemente es extender esto que hicimos ahora en 45 minutos a el resto de todas las barras y todos los elementos, ¿cierto? Entonces, en cada ramal del sistema debe haber un interruptor y tiene que estar correctamente dimensionado. Así que es importante de que elija bien ajustadas las corrientes de interrupción, las corrientes máximas, ¿cierto? Y las corrientes nominales. Y por supuesto eso va a ser el motivo de evaluación de la tarea número 2, ¿no? Así que, como pueden ver ustedes, no es tan difícil. Lo que sí van a tener que imprimir harto esfuerzo es en armar el informe de buena forma, ¿no? Porque, de nuevo, ustedes se pueden imaginar la cantidad de información que va a salir de ahí, del estudio de cortocircuito, y todas las componentes del cortocircuito que son interesantes de especificar desde el punto de vista de la norma técnica. Bien, nos tomamos una pausa, 10-15 minutos y regresamos al otro link, ¿ok? En 15 minutos más, ¿cierto? A la hora que comienza la... Profesor, Ujú. la consulta es que ahora que te estaba explicando el trabajo 2, me quedó una duda con Sí, respecto a la solución que tiene que ser el trabajo 1. Se supone que, ya. por ejemplo, si yo defino que mi solución es agregar un banco condensador, para Ujú. los distintos casos se supone que no puedo ir variando los taps, sino que tiene que ser una configuración fija de tap y tengo que correrlo todos los casos y tiene que funcionar para todos los casos, ¿o no? Eso es lo que está pidiendo. A ver, mira, a ver, lo voy a explicar de una forma más fácil. Qué bueno que me preguntas eso. Pensemos lo siguiente. Respecto a la tarea 1. Entonces usted tiene, ¿acaso tiene
¿Qué eran las tres cosas que hay que considerar? Los tabs, La condición del interruptor, abierto o cerrado, y generación interna o no. generación interna. Entonces, generación interna, sí, 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 no, 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 no. Interruptor, on, off, ¿cierto? On, off, off, on, off, off. Y operación de los tabs, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Ahí están los 8 casos, ¿cierto? Casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 por 2 por 2. Entonces, aquí usted va a tener las restricciones operativas, ¿cierto? Que es que sobrecargan los elementos, ¿cierto? Voltajes, porcentaje de sobrecarga, y ¿qué era el otro? Creo que eso no, sobrecarga Sí, y que todos los sobre elementos voltaje. están. Sí, voltaje. Entonces, supongamos, usted va a establecer, no sé qué le da en cada resultado, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, los voltajes están bien, este está mal, por ejemplo. Eso está bien, está bien, está bien, está mal, está mal, está bien. Por ejemplo, usted va a llegar a esto. Por ejemplo, usted va a llegar a un chart más o menos así. ¿Qué significa esa X? Significa que en esas condiciones o bajo ese escenario hay alguna sobrecarga, por ejemplo. Bajo ese escenario hay alguna sobrecarga. Bajo ese escenario hay problemas de voltaje, es decir, se sobrepasan de los límites de operación establecidos por etapa, ¿cierto? Crítico o marginal. Lo mismo acá. ¿Ya? No estoy diciendo que esto sea así, ¿eh? No estoy dando cualquier cosa. Pero usted fácilmente podría, analizando cada uno de los casos, podría llegar a un chart más o menos así. Entonces usted dice, perfecto, veo esto, y bajo esta condición me quedo tranquilo, no hay que hacer nada, me quedo tranquilo, no hay que hacer nada, me quedo tranquilo, no hay que hacer nada. Pero aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, y aquí hay que hacer algo. Entonces la idea es que su solución, en su caso, poner un banco de condensadores, ¿cierto? No sé dónde, no sé de qué potencia, usted lo va a decidir. Pero ese algo, ¿sí? Idealmente, la solución que usted proponga soluciona todos esos algo que tengo problemas, ¿sí? Es decir, que ese banco de condensadores o esos bancos de condensadores, esa ampliación del transformador que va a tener que hacer, esa línea en paralelo o ese transformador en paralelo, ese aumento de potencia del transformador de Banao, no sé, cualquiera de las cosas que usted quiera proponer, dé solución a todas estas X que están acá, idealmente. ¿Sí? De hecho, ese es el trabajo de la solución. La idea es que con la solución que usted proponga, solucione derechamente todos los problemas operacionales que tenga. Y si no es suficiente con una solución, es decir, no es suficiente poniendo un banco de condensadores de X potencia que usted decidió, porque siguen habiendo algunos problemas de sobrecarga o de voltaje, entonces usted va a tener que mejorar la solución y proponer algo más para dar solución. Por supuesto, si usted pone un banco de condensadores en esta condición y en esta condición y en esa condición donde no hay problema, entonces ahí quizás ni siquiera sea necesario poner el banco de condensadores, ¿cierto? Va a estar como elemento, usted lo va a proponer como un elemento, pero usted dice, mire, en la condición 2, en el caso 2, en el caso 5 y en el caso 6, no es necesario que esté el banco de condensadores. ¿Por qué? Porque con la condición base ya estaba funcionando bien. Pero sí en la condición 1, en la condición 1, la 3, la 4, en la 7 y en la 8, sí tiene que estar el banco de condensadores inyectando cierta cantidad de potencia en cada uno de los casos. Por ejemplo, ¿no? Estoy disparando al aire, pero eso es lo que se espera de la solución. ¿Queda más claro ahí o no? Sí, profe, pero que, por ejemplo, nosotros teníamos un banco condensador, pero dependiendo de los casos íbamos cambiando la configuración de los tabs. Entonces, no sé si acaso esa configuración tiene que quedar fija siempre, o No, se no, puede no, ir. no. No, 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 claro que no.
usted para cada uno de los casos de operación donde sí tiene los tabs, donde sí está el tab, sí, usted dice, mira, aquí todos los tabs tienen que ir de esta forma, de esta forma, de esta forma, y no necesariamente tienen que ser las mismas. Porque es otra condición de operación. Entonces dice, ya bajo esta condición, estos son los tabs que tienen que haber. Bajo esta otra condición, estos son los tabs que tienen que haber. Bajo esta otra, estos otros tabs tienen que haber. Entonces, sí, cada una son independientes. Lo importante es que si cuenta con los tabs y usted los puede ajustar como usted quiera, puede lograr que el sistema funcione dentro de estas restricciones operativas. Ah, ya, ya. Pero, ¿y el caso de los no tab, cómo sería? No tiene tab. Pensando de que no están operativos los tab. Para mantención, por X motivo. Solamente tiene todas las otras cosas que no son tab. Algo que me preguntaron igual harto fue si no tenemos los tabs, ¿puede ser una solución agregar los tabs? No, ¿cierto? Si no están es porque no están operativos, digamos. Es lo mismo que con el generador. Si el generador no está disponible, ¿puede ser la solución que sí el generador está disponible? No, ¿cierto? Porque el generador no disponible quiere decir que está en reparación, está en mantención, está con falla, está X, lo que sea. Entonces, cuando no están los tabs disponibles, me refiero a que derechamente usted no puede trabajar con los tabs, o todos tienen que estar en la posición nominal. ¿Por qué? Porque se le está cambiando aceite a los tabs de los transformadores, porque están en mantención, porque están en reparación, porque están en falla, etc. Pero derechamente no los tiene disponibles. Eso. Profe, y en el caso de los, porque en el caso donde no tenemos que usar tab, estarían todos en la condición nominal. Exactamente. Pero en el caso en que sí hay que usar, ¿cuál sería como la condición original para saber cuáles son las condiciones de alerta inicial? Las que usted determine. Cuando sí están operando los tabs, usted podría pensar, bueno, voy a operarlos todos para que esté lo más cercano a lo que yo me gustaría que estuviera la operación. O sea que en las No sé si condiciones de entiende. CTAP se pueden mover. Ujú. No entiendo mucho esa parte. Cuando usted sí tiene los tabs disponibles, usted los mueve a su disposición para obtener de que aquí haya un tick y aquí haya un tick. Si no lo logra, entonces quiere decir que aunque tú usó todos los tabs del mundo, aunque tenía el generador, aunque tenía el interruptor, no llegó a la condición, por lo tanto usted tiene que hacer algo. Ah, ya. ¿Sí? O sea ¿No que vean eso? en primera instancia habría que como que mejorar el sistema solamente con los elementos y si es que no se Exactamente. logra las dos condiciones favorables, se propone la solución, agregando otro elemento. Exactamente. Exactamente. Entonces, cada uno de los casos van a implicar condiciones operativas similares, pero diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga los tabs disponibles, usted los puede mover a su conveniencia para que efectivamente se logre esta condición operativa eh, favorable tanto en voltaje como en la sobrecarga de los elementos. Ya, y lo Eso. último, profe, se supone que las ¿Sí? condiciones marginales son aceptables, ¿no es cierto? Sí, si usted determina que sí, sí. O sea, tiene que tomarlo como una consideración dentro de su trabajo, ¿cierto? Consideramos que la condición marginal, dado que los equipos, por ejemplo, no sobrepasan la condición del 100% de carga, entonces estimamos que es una condición válida de operación. Pum, ya se soluciona. Ah, ya, ya. Muchas gracias, profe. Sí, todo Profe, eso en la realidad son consideraciones iniciales. ¿Ah? Siempre un informe cuando uno parte a hacer algo, uno dice, mira, yo voy a considerar de que los voltajes tienen que estar en este margen y la sobrecarga, no, o sea, yo voy a considerar sobrecarga más de un 100%. Y de ahí para abajo hago todo. ¿Alguien más tenía una consulta? Dígame. Sí, profe, yo es que no entendí muy bien un tema que usted dijo, por ejemplo, ya, por decirlo así, en el caso 1, que hay que hacer algo con el tema de la sobrecarga. ¿La solución tiene ¿Sí? que ser una solución
¿O puede ser una solución para cada elemento que presenta sobrecarga o la condición? No. Independiente de lo que pase, fíjese que sobrecarga, aquí estoy hablando, pueden haber varios elementos en sobrecarga, ¿cierto? La idea es que como aquí hay algo que hacer para solucionar ese problema, aquí hay algo que hacer para solucionar ese problema, que no necesariamente tiene que ser el mismo con estos dos, ¿cierto? Son diferentes. La idea es que la propuesta que usted haga para poder mejorar la operación en términos de voltaje y sobrecarga sea lo más pequeña posible, ¿cierto? Véalo desde el punto de vista práctico. Si usted dice, en el caso 1 tengo que poner un banco de condensadores, en el caso 3 tengo que poner un generador, en el caso 4 tengo que poner un transformador, en el caso 5 tengo que poner un banco de inductores. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Tiene que poner un condensador, tiene que poner un generador, tiene que poner otro transformador, tiene que poner un banco de inductores, ¿cierto? Significa 4 cosas que tiene que agregar en el sistema. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso es poco óptimo, ¿cierto? A mí me gustaría de que la solución, si es que es necesaria, usted la puede hacer solamente con un elemento, ojalá, o 2 cosas nuevas que tenga que agregar, que puedan solucionar todos los problemas. Sí, porque si yo hago una solución diferente para cada caso, entonces estaría incurriendo en comprar más cosas, ¿cierto? O en una inversión mayor, finalmente. Esa es la idea. De que lo que usted proponga, ojalá sirva para todos los casos. Ah, ok, muchas gracias. Profe, Aquí lo voy a dejar como ejemplo. Dígame. y con respecto al trabajo 2, ¿se va a tener que poner interruptores a cada caso? ¿O se va a sacar una solución general para todo el sistema? Y ahí se va a estudiar y se le van a poner los interruptores. No, usted tiene que hacerlo para cada. O sea, el estudio se hace por barra, ¿cierto? Porque los Sí. niveles de cortocircuito son diferentes en cada barra. Y por lo tanto, cada uno de los elementos que están conectados a cada una de las barras van a tener la misma especificación. Fíjese. ¿Qué es lo que digo con esto? De que, por ejemplo, nosotros, vámonos arriba. Nosotros hacemos el estudio de cortocircuito en la barra 3, por ejemplo. ¿Sí? En la barra 3. Y los resultados que nosotros establezcamos para los interruptores de potencia que van ahí, que van ahí, que van ahí, que van ahí y que van aquí, van a ser los mismos. Van a ser los mismos. ¿Ya? Es decir, esos 5 interruptores van a tener la misma especificación. Pero nosotros no podemos pensar de que estos interruptores que van acá van a ser iguales a los interruptores que están acá. No se puede hacer eso. Porque la barra es diferente y tienen diferentes niveles de cortocircuito. Sí, profe, pero me refería más en el caso de que, o sea, a cada caso va a tener interruptores diferentes en las diferentes barras. A eso me refiero. Sí, Ah, exactamente. O sea, esos 3 interruptores pueden ser los mismos, pero van a ser diferentes a esos 5 interruptores que también pueden ser los mismos. ya. Vale. Eso. Bien, entonces ahora sí nos reunimos en 10 minutos más a las 6. Este reloj está malo. Las 6:50.